hiciste andar. El Señor Jesucristo le había dicho al apóstol Pedro que a él entregaría las llaves del reino. Entonces, el reino tiene una llave que se puede usar para poder abrir la puerta del reino y acceder a todos esos recursos espirituales que pertenecen a la vida eterna, al reino de Dios. El día de hoy vamos a ver la segunda enseñanza de esta doctrina acerca de la fe. Y vamos a tratar el versículo de Hebreos 11:3 con el título precisamente acerca de una llave, que es la llave del entendimiento. El versículo dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dice este versículo que por la fe entendemos. Por la fe entendemos. La capacidad del ser humano para entender las cosas espirituales no radica en el razonamiento humano, en la lógica. De hecho, estas cosas estorban para poder tener una profundidad espiritual, un discernimiento espiritual para poder entender las cosas que pertenecen al espíritu. Ciertamente el razonamiento, la lógica nos ayuda a, a tener cierto conocimiento acerca del universo físico, pero cuando se trata de temas espirituales, de las cosas que realmente nos van a llevar a una vida eterna, no se ocupa el razonamiento. De hecho es un estorbo, como había comentado, porque la única manera para poder comprender la realidad espiritual y las cosas que pertenecen a Dios es a través de la fe, puesto que a través de la fe el Señor nos da todos los recursos y nos abre el entendimiento para poder recibir la revelación que solamente el Señor nos puede dar cuando realmente tenemos fe en Él y fe en todos los recursos espirituales. Romanos 10:10 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo que significa esto que la fe radica en el corazón, no es un acto del intelecto, no es un acto del razonamiento, no es una fe intelectual, en realidad es una fe espiritual que nos da la capacidad de abrir, precisamente como habíamos comentado, una puerta y que nos da acceso a todos esos recursos espirituales para poder entender, comprender y ejecutar los valores eternos y usar todos esos recursos que el Señor tiene para sus siervos, para su pueblo. Proverbios 18:15 dice: el corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. El corazón del entendido está hablando de un corazón entendido. Y ese corazón entendido es aquel corazón en el cual radica la fe. Y mediante la fe se obtiene, ya hemos visto otras enseñanzas, que mediante la fe obtenemos acceso a muchos recursos espirituales. Y aquí está hablando acerca del espíritu de sabiduría. A través de un corazón entendido donde radica la fe, tenemos ese espíritu de sabiduría para poder iluminar nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestros ojos del espíritu a través de la fe y poder ver, entender más allá de lo que sucede en el mundo natural. Primera Reyes 3:9. El rey Salomón le estaba diciendo en oración al Señor, a Dios, le estaba haciendo una petición. Y esa petición era que el Señor le concediera un corazón entendido. Pero fíjense lo que, ¿para qué quería el rey Salomón un corazón entendido donde habitara la fe? Dice: para juzgar a tu pueblo. Y así nosotros necesitamos ese corazón entendido donde radica la fe
para poder discernir las cosas del Espíritu, las cosas espirituales. Dice, para discernir entre lo bueno y lo malo. Solamente un corazón donde habita el entendimiento, la sabiduría, la inteligencia, se puede discernir lo bueno y lo malo para hacer la perfecta voluntad del Señor. Dice, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Entonces el rey Salomón sentía un cierto temor, una cierta preocupación, porque se veía a sí mismo y se veía incapaz de poder gobernar un pueblo tan numeroso como era el pueblo de Israel en su tiempo. Y por eso el rey Salomón pues le había pedido al Señor un corazón entendido, un corazón lleno de sabiduría. Por eso el Señor le concedió no solamente la sabiduría, sino muchos otros recursos, tanto espirituales como naturales, para poder hacer la obra del Señor a través del rey Salomón. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural se refiere al hombre que no tiene temor de Dios. El hombre natural es aquel que simplemente nació, pero no busca a Dios, o incluso pudiéramos decir que no cree en la existencia de Dios. Es un hombre natural, un hombre que simplemente pues trabaja y se mueve a través de su propio razonamiento y a través de la toma de decisiones de acuerdo a su propio criterio. Dice que ese hombre natural no discierne las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para poder discernir, tener acceso a esas cosas que son del Espíritu de Dios, se requiere la fe, se requiere el corazón entendido que es activado por medio de la fe. Porque ese hombre natural, todas las cosas que pertenecen a Dios o pertenecen al mundo espiritual o a las cosas que son del Espíritu de Dios, para ese hombre natural le son locura, porque a través del razonamiento él va a juzgar esas cosas y le van a parecer una locura. Y dice que no las puede entender porque se tienen que discernir espiritualmente. Es necesario entonces que nosotros activemos ese entendimiento a través de esa llave. Esa llave del entendimiento es la fe. Busquemos la fe y como habíamos dicho que la fe es un don de Dios, es solamente a través de la oración, de la petición, de la búsqueda sincera del Señor y pedirle de todo corazón que necesitamos la fe para poder eh, eh, obtener un corazón realmente entendido que le pueda servir al Señor en esa tierra y hacer su obra. Amén.